¿qué tal? Como siempre les doy la bienvenida al programa Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Hoy me encuentro en el Hotel Mesón de la Merced, aquí lo que era la Plaza Juárez, muy agradecida con las facilidades que nos han dado para la grabación de este programa, particularmente con el señor, voy a tener que ponerme mis lentes para dar lectura a esto, Marvel Salatiel Rodríguez, que es el gerente de este hotel del centro, un lugar, como verán, muy agradable. Tengo hoy, todos mis invitados son, siempre lo digo, importantes en este espacio, pero el de hoy lo es particularmente porque será una conversación que yo le recomiendo mucho. Es buena para que usted haga reflexiones acerca de su propia vida, es interesantísimo. Les voy a contar de entrada que se trata de un hombre nacido en Alemania, se encuentra en Zacatecas para dar una conferencia y tener algunas otras actividades. Es economista, especializado en comercio electrónico, ahorita que nos explique un poquito al respecto. No vamos a hablar ni de economía ni de esto, simplemente les diré lo siguiente sobre lo que él piensa de sí mismo. René Gissemann, se trata de René Gissemann y él dice: quienes no me conocen me han llamado incluso pastor. Creo honestamente que estoy lejos de serlo. Solo tengo un profundo amor por Dios, experimento diariamente sus beneficios y trato de impartir todo lo que experimento en Él, en las líneas diarias del devocional diario. Bienvenido, querido René Gissemann, al programa Diálogos. Muchas gracias, Silvia. Es un honor y es un placer estar el día de hoy aquí. Y qué bonito se escribió eso. ¿Quién lo dijo? Dicen que lo dijo un tal René Gissemann. Ha de ser muy bueno. No, sí, es la verdad. Mucha gente piensa que hay quienes saben un poquito más del Señor o que buscan un poquito más del Señor y les tratan de poner nombres. Y la verdad es que Dios es una persona o es un ser totalmente alcanzable para todos. Y es un privilegio poder escribir las líneas de devocional diario todos los días y alcanzar a tantas personas, ¿no? Bueno, les diré acerca de ese devocional que René ahora sí que en tus ratos libres no. En un momento de extraordinaria prioridad, me imagino. Exactamente. Es cuando te dedicas a escribir este devocional que yo quisiera de entrada plantear. No se trata de un texto pesado, denso, ni mucho menos. Es una reflexión, ¿verdad? Así la calificaría Así yo, es. que puede leer cualquiera, que no necesitas tener una determinada pertenencia a una determinada iglesia para leer este devocional. Por internet, quienes lo recibimos, entre los que yo me incluyo, es maravilloso. Cuéntanos, ¿desde cuándo haces esto y por qué lo haces, René? Bueno, las razones por qué lo hago son muchas. La primera es, yo decidí, cuando yo estaba pequeño, yo me crié en colegios católicos. Tengo muy bellos recuerdos de cómo fui criado. Tengo en el corazón a las madres, ahora sí que me criaron. Mis mejores amigos vienen de esos lugares, pero siempre había una duda constante sobre cosas que alguien me decía, pero que nadie me sabía decir por qué, ¿no? Mi mamá y mi papá siempre me enseñaron. Mi papá era ingeniero, mi papá era militar, y eran las personas que tenían siempre todas las respuestas. Entonces nosotros crecimos en casa con la respuesta a todo. Yo me acuerdo cuando era la época del Nintendo y de esos juegos empezaron a salir, y mi papá de la noche a la mañana lo podía abrir y lo podía reparar del todo, porque todo tenía una explicación lógica y todo tenía un porqué, ¿no? Y en esa nosotros teníamos y no pretendo ahora sí que herir susceptibilidades, pero teníamos una educación cristiana todos los días sin respuestas en ese entonces. Entonces decidí acercarme a Dios, decidí buscar de la palabra. A ver, René, una pequeña interrupción. Una educación cristiana sin respuestas. Así es. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, nos pasa todos los días, ¿no? A todos nos criaron, y este es uno de los mitos más grandes que me ha tocado desmistificar en mi vida, ¿no? Todo el mundo dice, en la Biblia dice, Dios te dijo, ayúdate que yo te ayudaré, y son cosas que no son ciertas. No dice en ningún lado de la Biblia. Yo le he dado vueltas de Génesis, Apocalipsis y de regreso y no dice, ¿no? ¿Es una interpretación que se volvió popular, por ejemplo? Es algo que alguien dijo y es algo que alguien creyó y de ahí se la llevaron, ¿no? Sí. Como hay gente que piensa que Dios no nos perdona, o hay gente que piensa que nos merecemos cosas buenas o que nos merecemos cosas malas porque hicimos X o Y cosa,
y no tiene nada que ver, ¿no? Te comentaría, por ejemplo, el caso de una persona que conozco, un ingeniero que recientemente fue diagnosticado con diabetes, y en una conversación donde me platicaba de esto me decía, es que bueno, yo tengo que aceptarlo porque Dios me está mandando esta diabetes y yo tengo que vivirla porque Él me la manda. Exactamente, o sea, esas son cosas tan cotidianas y hay gente que no acepta la voluntad de Dios, se resigna a su situación y le echa la culpa a Dios, ¿no? De una manera muy espiritual y muy simpática. Digo, yo la verdad no soy nada formal para decir estas cosas. Me he dado cuenta, sí. Pero yo tampoco. Entonces, pero sí, la gente trata de decir que acepta la voluntad de Dios y realmente se resigna a su situación y le echa la culpa a alguien más. Y bueno, pues a quién más que a Dios, que la gente cree que no se puede defender, ¿no? Entonces planteabas que una formación cristiana sin respuestas. Yo crecí sin o sea, tú te respuestas. planteabas decir, ¿por qué esta cosa sucede así? No encontrabas la respuesta. Así es, ¿no? O sea, porque siempre, como les digo, y hay veces que soy medio gris en este aspecto, le digo, no hay muerto malo, ¿no? Todos los que se mueren eran buenos y todo el mundo es que ¿por qué? Y se murió. Y una de las cosas, a mí me pasó, ¿no? Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Ajá. Y estaba yo en una etapa crítica de mi vida y yo tenía muchos porqués y no tenía respuestas, ¿no? Y entonces yo creo que una de las frases más cotidianas del mexicano es Dios por algo hace las cosas, ¿no? Ah, esa es otra. Y claro. Entonces yo estaba cuando mi padre murió, estábamos toda la familia de viaje, él muere solo, que fue una situación más dolorosa en su momento todavía. Ahí venimos toda la familia, unos en avión, otros manejando. Y a mí cuando yo llegué a la funeraria, mi padre murió un domingo, yo llegué el lunes a las 2 de la tarde después de haber manejado toda la noche, y de repente me lo encuentro y por más que yo llorara y por más que algo hiciera, pues eso no lo iba a levantar, ¿no? Y entonces todavía me acuerdo porque me decían, tu papá está programado a que lo entierren ahorita a las 4 de la tarde, pero si quieres lo dejamos otro día más. ¿Para qué? Y entonces yo lo veía y decía, bueno, pues es que, pues esto no lo vine a ver porque él no está ahí, ¿no? Sí. Al día de hoy mi papá no estaba ahí. Y dije, no, vamos a enterrarlo y vamos a darle borrón y cuenta nueva a este asunto. Y ahora sí voy a pelearme con Dios. Y tuve unas peleas muy fuertes con Dios porque yo le decía, ¿por qué me lo quitas? Ahorita es cuando más lo necesito y está en una etapa crítica de mi vida. Y había, la verdad, yo creo que uno de los despliegues más grandes de amor de la gente que he recibido ha sido cuando mi papá murió. Pero era un amor incoherente porque todo el mundo decía, Dios por algo hace las cosas. Y ahora tú eres el hombre de la casa. Yo decía, o me vienes a consolar o me vienes a cargar, ¿no? Claro, porque de repente encontrarme con una mamá que estaba devastada, obviamente. Claro. Con un hermano que estaba, yo creo que peor que yo, bueno, todo un mundo se colapsó, nuestra economía se colapsó porque no sabíamos del negocio de mi papá y perdimos muchísimo dinero y todo. Y la gente venía y nos decía, Dios por algo hace las cosas. Y eso también fue uno de esos momentos en donde te enojas y cortas y dices, es que no puedes seguir viviendo con un Dios que te es ajeno y que te hace cosas que tú no entiendes, ¿no? Y entonces agarras la Biblia y empiezas a buscar de ese Dios y entonces le empiezas a preguntar y la gente piensa que no tienes el derecho a enojarte con Dios. Y yo decía, bueno, ¿por qué no tengo derecho? Si él es mi padre y Él es el que me quiere y Él es el que me hace, ¿por qué no puedo enojarme con Él? Y alguna vez me invitaron a un programa de radio y les dije, la mejor manera de empezar una conversación con Dios es enojándose, porque es la primera vez que vamos a ser honestos con Él, ¿no? ¿Qué es así? Claro. Es que a poco no, mire, llegamos a los lugares y yo siempre digo, lo peor de todo son las iglesias cristianas, es horrible. Ay, hermano, ¿cómo está, hermano? ¿No? Yo como que no sé ni cómo se llama, ¿no? Yo soy sobrino de un pastor y nunca se me olvida que yo me llamaba el hermano sobrino del pastor, ¿no? Pasé creo que 3 años en esa iglesia y había gente que me decía el hermano sobrino del pastor, ¿no? Ajá. Nunca se preocuparon por decir René. Y entonces llegan y decían, ay, que Dios le bendiga, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué me dices que Dios me bendiga si no te aprendes mi nombre? O sea, no tenemos una relación como persona. ¿Con qué ánimo me vas a bendecir? ¿Con qué ánimo me vas a decir? Pero René, sería muy complicado. Yo creo que sí se puede tener ese sentimiento y bendecir a alguien aunque no lo conozcas. Por supuesto. Pero no cuando... Lo que yo entiendo que estás cuestionando es el estereotipo. Es el estereotipo, definitivamente. Y así es, como te decía, como empiezas con una relación con Dios.
tenemos que enojarnos. Y yo me enojo con la gente. Y ahorita no te tocó estar en el check-in en el hotel, le tocó estar a Tina. Y entonces empezó a decir, bien amable, llegó y me dijo, aquí mi amigo le va a llevar sus maletas. Y yo lo primero que hice, le pregunté, oiga, ¿y si es usted su amigo? Y entonces ya todos nos reímos y ya somos amigos y ya tuvimos una plática. Y entonces al final, cuando me dejó en la habitación, ya le pude decir, ¿sabe qué? Que Dios le bendiga, porque ahora sí ya lo conozco como para bendecirlo, ¿no? Llegamos, hoy vine manejando, el termómetro de mi coche decía que estamos a 2 grados y las pobres señoritas de la caseta les toca que todo el mundo les dé el dinero y que todo el mundo les regrese el dinero y el boletito y no sé qué tanto. Y hay gente que le dice Dios le bendiga, pero lo primero que le pregunté, le dijo, oiga, ¿cómo está usted? ¿No? Y y cuando me dijo, me estoy muriendo de frío, mi siguiente propósito fue, dije, si veo una cafetería, me voy a parar, voy a comprar un café y a la de la siguiente caseta le voy a llevar un café y así sí la bendigo. Ah, qué interesante. ¿No? Sí. Entonces ahora sí mi bendición es de veras, porque pues, ¿cómo te digo que Dios te bendiga si no sé ni qué necesitas, ¿no? ¿Cómo le pido a Dios que me bendiga si no lo conozco para expresarle mi bendición? Él sabe lo que necesito, pero no me sé acercar lo suficiente. Y cuando nos enojamos, y cuando berrinchamos, y cuando pataleamos, es como con papá y con mamá aquí en la tierra, ¿no? Tenemos que llegar a un momento a donde tenemos que expresarle todo lo que hay dentro de nosotros para vaciarnos, para que Él nos llene, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos de ser vasos de honra, ¿sí? Y esos vasos tienen que vaciarse para que se llenen de Dios. Si no estamos llenos de amargura, de coraje y lo peor de todo, de dudas y de mitos y de qué sé yo, ¿no? Entonces, y yo siempre he dicho, para una persona que siente y que está resignada que Dios está haciendo cosas como lo de esta persona que siente que Dios le manda enfermedades, y que le mandó la diabetes. Lo mejor es que un día vale que se enoje y que entre en verdadero contacto con Dios. ¿Y qué va a pasar después que hagas este ejercicio que yo entiendo de una gran honestidad? Ajá. Porque también crecemos, e incluso ya cuando empezamos a conocer más de Dios, crecemos con la idea de que tenemos que rendirle gran honra y esto no necesariamente implica ponerse al tú por tú con Él y confrontarse, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener cuando lo hacemos con toda honestidad, René, y damos el paso? Vamos a obtener lo que obtuvo Jeremías, ¿no? O sea, Jeremías yo creo que es una de las palabras más emocionantes de toda la Biblia, de todo lo que pasó. Y prometí que no iba a decir estas cosas, pero bueno. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ajá. Y clamar no es, Señor, baja del cielo. No. Clamar es, ¿sabes qué? Que salga desde acá y vámonos de lleno, ¿no? ¿Y qué promete la Biblia? Si tú clamas a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas nuevas y ocultas que no conocías. O sea, respuestas. Dios nos va a responder por todos los medios. Ese fue tu proceso personal. Es decir, sí, aquellas cuestiones que no te parecían las mejores para ti y entonces de alguna manera encuentras ahí la respuesta. Clamas y encuentras las respuestas. Es que Dios es fiel y la gente piensa que Dios es fiel a nosotros. Dios es fiel a su palabra. Y si está escrito, no importa si la Biblia es católica, cristiana o como platicábamos hace rato, la traducción al lenguaje actual, todas las Biblias dicen lo mismo, todas llevan hacia lo mismo, a lo mejor en diferencia de redacción, pero el sentido y el espíritu en el cual se escribió la palabra es el mismo. Sin embargo, René, hay un prejuicio tan grande, yo diría como del peso de una losa aquí en la espalda, que incluso entre familia, cuando alguien decide conocer la opción, yo diría incluso hasta por cultura general, decir quiero leer este texto escrito desde la perspectiva de una iglesia católica, desde una evangélica o no sé cómo decir, con lenguaje actual, esta versión latinoamericana, etcétera. Y sin embargo, de entrada hay un rechazo automático, particularmente en el caso de personas de la iglesia católica, no sé si también de la iglesia cristiana, de todos, de que no, en tu Biblia no. Oye, nos reunimos para reflexionar acerca de la palabra, para compartirla. Sí, pero yo llevo mi Biblia, y yo con tu Biblia no. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se da? Es ignorancia. Gracias. Mira, es mera ignorancia, ¿no? La gente, el 99% de los casos de las personas, y eso es algo que me pasa todos los días, como lo platicamos, el devocional llega a 18,000 personas que yo mando todos los días. A 25,000, disculpa. Más 7,000 del Facebook, más todas las personas como ustedes que las reenvían y que realmente es incontable cuánta gente llega, ¿no? Incontable. Y he tenido la bendición de conocer a mucha gente y el 99% de las personas dicen, es que leer la Biblia es dificilísimo.
¿no? Exacto. Y entonces lo único que hacen, yo me acuerdo, o sea, lo tengo claro, en casas de todos mis amigos, en mi casa por alguna razón nunca sucedió así, pero en casa de todos mis amigos había una Biblia así grandotota, de esas pesadotas. De decoración. De decoración, porque la tenían abierta y nunca la habían leído y luego la leen y no la entienden. ¿Por qué, René? ¿Por qué la leen y no la entienden? Bueno, es que eso es muy fácil. A ver. Mira, la palabra dice, Dios es bien claro, ¿no? Dios desde el principio, cuando habla en Génesis, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿no? Y siempre habla en plural, porque Dios siempre ha sido plural. El famoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que conocemos, sí, es desde el principio. Esa es la mayor muestra de pluralidad. Sí, y desde entonces estaba planeada la cruz, ¿no? Y cuando dice Dios, creemos al hombre a imagen y semejanza nuestra, se refiere a que nosotros somos también tres. Somos nuestro cuerpo físico, Ajá. somos nuestra alma, que hay mucha gente que se confunde porque piensa que el alma son nuestros sentimientos, sino nuestra alma son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, son las dos cosas. Ajá. Es nuestra carnalidad y es nuestro entendimiento humano. Nosotros pensamos y sentimos con el alma. Y nuestra tercera personalidad es el espíritu, que es la única parte de nuestro cuerpo que no, bueno, de nuestro ser, no es nuestro cuerpo, que no controlamos. Nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Podemos dejarlo de controlar y engordamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo controlamos y nos ponemos a hacer ejercicio. Podemos controlar nuestra alma, podemos cambiar de patrón de pensamiento, podemos cambiar de opinión, podemos sentir enojo, podemos decidir no sentirlo, podemos decidir aprender a perdonar, Ajá. pero siempre va a ser en nuestra naturaleza. El espíritu es algo, la única función que hace nuestro espíritu es aquello que se comunica con Dios. Y esto lo tenemos todos. No necesitas pertenecer a... No lo tenemos todos. Nosotros fuimos ¿Quiénes tenemos esa oportunidad? No. Bueno, es que no es una oportunidad, la oportunidad la tenemos todos. El espíritu no lo tienen todos porque necesita ser recibido. Cuando el hombre pecó, ahora sí que vámonos, Adán y Eva pecó, Dios les prometía que iban a morir, ¿no? Y la serpiente, el diablo, Satanás, el chamuco, el chamoyo, como le gusten llamar, los retó y le dijo, cómete la fruta y verás cómo no te mueres. Ajá. Y en ese entonces, como lo hacemos el día de hoy, la gente, Adán y Eva, entendieron que iban a morir en la carne. Y no murieron en la carne, lo único que pasó es que murieron en el espíritu. Y en el momento que salieron del Edén, ya no tenían esa parte que se comunicaba con Dios, ya no llevaban un espíritu. Tengo que hacer una interrupción. Sí. Mucha gente de la que nos está viendo podría incluso ahorita decir, yo le voy a cambiar al canal porque yo no creo de entrada en que esto sea real. Eso está escrito en la Biblia. ¿Sí? Y lo pueden buscarlo empezando en Génesis, lo pueden buscar, lo van a encontrar en Romanos de nuevo, en su Biblia católica, en la cristiana, en la que se les pegue la gana. Creo que está... O aquellos escépticos, o llamaríamos ateos, ¿sí? Que ni la Biblia consideran, es decir, no creo nada de eso. Y esto nos ha llevado a la confrontación entre quienes creen o no creen, y luego a otras confrontaciones entre doctrinas, etcétera, etcétera. Claro. Y al final del día, en una gran descomposición social sin valores. Yo te preguntaría, ¿los valores radican en esa palabra de la Biblia hoy en día? Los valores... ¿Cómo te lo voy a poner a replantear? Nuestros valores de cómo nos deberíamos de regir, todo tipo de valores están contenidos en la Biblia, están descritos en la Biblia y están descritos en la personalidad de los hombres y mujeres que Dios decidió usar y ejemplificar en la Biblia. Nosotros tenemos una gran ventaja, a pesar de que nacemos sin espíritu, todos, absolutamente, y ahora sí que, y es una aclaración que me gusta mucho hacer, hay gente en las iglesias cristianas, y los cristianos tienden mucho a hacer esto, de que piensan que son el pueblo salvo, como los mormones dicen que son 120,000 o no sé cuántos que se van a salvar. Todos nacemos sin espíritu y todos tenemos que tener y llegar a ese punto en donde lo obtengamos, y ahorita vamos a hablar de cómo lo hacemos. Sí, por favor. Lo que sí está escrito en la palabra es que una copia de toda esa palabra está escrita en nuestro corazón. Y aunque no tengamos ese espíritu, tenemos esa pequeña conciencia que nos habla, y por eso un niño recién nacido tiene un entendimiento muy claro de lo que es el bien y de lo que es el mal, y por eso saben que no pueden o cuando hacen algo. A mí me encanta, y escribo mucho de mi sobrino cuando escribo, que yo nunca se me olvidan esas caras cuando él hace algo y nunca nadie se lo enseñó, y de repente y va y se esconde porque sabe que hizo algo mal, y está escrito. Tenemos
la palabra de Dios está escrita en nuestra palabra, en nuestro corazón. Lo que pasa es que nosotros entendemos a nuestra manera, queremos irnos acoplando. La gente piensa que Dios nos tiene que cambiar y eso es otro de los factores por los cuales mucha gente no se acerca a Dios, porque tiene que cambiar. Sí. Y eso es un mito también, y es un mito con el que yo crecí. Y recientemente te tengo que hacer varias interrupciones. Escuchaba, incluso es miembro de mi familia. ¿Sí me lo puedo tomar o es utilería? No, tómatelo, Okay. sí, sí. El pan también es real, pero ese no te lo puedes tomar porque necesitas comenzar a controlar tu cuerpo. Más o menos, sí. Y también yo. Entonces, decía, le comentaba esa persona a otra llegada a la familia, yo no quiero saber de estos temas, ni voy a leer la Biblia, ni voy a escuchar una palabra, porque yo quiero preservar mi libertad. Uy. Y cuando tú empiezas a escuchar todas esas cosas, dejas de ser libre, puesto que te empiezan a jalar y casi te lavan el cerebro, y entonces ya no puedes hacer lo que tú quieras. Y creo que en esa misma idea hay mucha gente, y sobre todo muchos jóvenes hoy en día, en todo el mundo. Claro. Claro. Mira, es que el entablar una plática, y como les digo, a mí me encantó crecer en la palabra, me encantó crecer cuidado por gente ajena a mi familia, porque mi familia mi familia inmediata, mis papás, mi hermano, no me apoyaban en mi búsqueda de la palabra, y fue muy sano, porque las personas con las que yo crecí me enseñaban, pero sabían que no tenían una injerencia sobre mi opinión, ¿no? Yo me acuerdo, nunca se me olvida, y son cosas que no voy a profundizar porque no vale la pena, pero un día invité a un pastor a vivir a mi casa una temporada, ¿no? Y entonces entró a mi casa y me dijo, esto son cosas del diablo, y tíralas, si no, no entro. Le digo, ¿sabes qué? No entres. Esta es mi casa. Y lo que Dios tenga que ver conmigo, que me lo diga Él. Y yo soy muy obediente. Y en el momento que me lo diga y en el momento que me lo haga saber, lo voy a hacer. Y obviamente con el paso del tiempo me terminé deshaciendo de todas las cosas, pero fue un acto de voluntad, ¿no? Sí. Yo no iba a permitir que nadie cambiara a René. Y el día de hoy, desde que yo decidí seguir a Cristo, nadie me ha cambiado, porque eso sería tan fácil como admitir que Dios se equivocó. Y la palabra de Dios dice que yo soy hechura perfecta, ¿sí? Con lonjita y todo soy hechura perfecta, ¿sí? Mi carácter, mi personalidad, todo es perfecto. Tengo malos hábitos y a lo mejor tengo que recuperar los hábitos del reino de Dios. Ajá. Y esos, qué bonito se oye el reino de Dios. Tengo que recuperar los actos de lo que tiene que ser, ¿no? Sin ponerle un toque religioso. Y la Biblia es una maravillosa guía de cómo hacerlo. Hay gente que no quiere, que tiene miedo a acercarse a la palabra porque tienen un problema de conciencia. Mis actos y mi convicción dice esto y mi corazón dice otra cosa. Y por dentro tengo una lucha todo el tiempo y el someterme o el acercarme a la palabra me va a hacer darme cuenta que estoy equivocado. Pero ¿saben qué? Yo no he visto a ninguna persona, creo que a mi personal gusto el más necio de toda la Biblia fue Jonás, y ni a Jonás llegó Dios y le dijo, véngase mijo, está usted mal, ¿no? Lo agarró, lo metió en un pez. A mí no me importa que si Discovery Channel dice que no es cierto, ¿no? Y lo único que hizo es que lo trató con amor, lo puso en un pez y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, no hay de otra, camínele. Y aún así lo puso en la playa y le dio otra vez la opción de, puedes caminar para acá o puedes caminar para allá, ¿no? Ajá. Y entonces Dios, en la manera en la que nos ama, nunca nos va a cambiar. Nunca nos va, dice la palabra, que Dios al que ama disciplina, ¿no? Disciplina. Disciplina. Que es Y hay algunas traducciones de la Biblia que dicen castiga y es tan fácil como irse al griego, al original de la escritura, y entonces ahí buscamos la palabra y entonces no la tengo ahorita, pero ahí es donde encontramos el verdadero sentido, porque nos dejamos de un lado de las interpretaciones. Pero yo les voy a decir, yo crecí en un hogar de disciplina. Yo tenía un papá que era militar y mi mamá siempre dice hace esta referencia. Cuando los que tienen hijos, yo tengo un sobrino y está jugando con los amiguitos y vámonos. No, papá, es que mira que no. Con mi papá era, vámonos. Y nos decía así la cejita que no sé levantar yo, ¿no? Y nosotros en el instante dejábamos lo que tuviéramos que hacer para ir a y nos íbamos a obedecer, pero nunca lo hicimos con miedo. Nunca lo hicimos con miedo. Y mi papá era exageradamente duro, en mi casa teníamos que hablar alemán porque él tenía ese interés.
y se lo agradezco hasta el día de hoy, de que conserváramos el idioma con el cual nacimos y crecimos, pero nunca nos obligó. Él nos convenció de que lo teníamos que hacer y que tenía un bien. Y aparte, terminar de estar jugando en casa de los amigos significaba que íbamos a llegar a casa y íbamos a convivir como familia. Y el tiempo, una de las mejores memorias que tengo de mi niñez era mi papá, el serio, el rudo, el militar, ¿no? Un día nos quedamos sin corriente eléctrica, no me acuerdo cuántas horas, había un tormentón bárbaro, y él se acordó de algo, ¿no? Y entonces fue y prendió unas velas porque estábamos sentados, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y trajo unas mandarinas y empezó a pelar mandarinas, y entonces él dejaba que doblaba por adentro la mandarina y eso que salpicaba lo salpicaba contra la llama y producía un olor. Ay, y entonces él decía, esto es a lo que sabe la familia. Y toda mi vida he tenido ese recuerdo y eran momentos especiales. Mi papá nos disciplinaba y él no tenía tiempo para que nosotros estuviéramos con que sí y con que no. Diríamos, René, que esa es la relación con Dios. Él nos ama y nos disciplina. Él nos disciplina, Él nos va a enseñar cosas que son, todo lo que hace Dios lo hace para preservar nuestra vida. Y no queremos, quienes se niegan es que no quieren disciplinarse. No, es que lo que pasa es que los que compartimos de la palabra, y no me refiero desde el punto de yo que escribo devocionales, sino los que le compartimos a las personas, la palabra es que le dice, Dios te ama, pero no sabe, muchas de las personas no entienden ese amor y no lo saben transmitir, ¿no? Es como dice, yo soy libre, no se nota, ¿no? ¿Cómo se notaría cuando conoces a Dios y eres libre? ¿Cuáles son las evidencias así que se te vienen a la mente? Aprender a amar como Dios, ¿no? Tenemos que dejarnos amar como Dios, ¿no? Y mucha gente dice, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Y yo siempre les digo, vuela de mentirosos, ¿no? Ajá. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero, y primero tenemos que doblar las manitas y dejarnos querer. Y tenemos que entender que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Ajá. Y tenemos que entender el amor como un acto racional. Ajá. Y entender, como yo lo platicaba ahorita, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la conciencia de que iba a pecar. Y esto sucede así. Y esto es una historia que no es una historia, es una verdad que no se conoce, ¿no? Dios no necesitaba al hombre y no necesitaba la tierra y no necesitaba nada. Dios vivía en el cielo, tenía sus ángeles, los que amaban, y una de las cosas es que Él tenía sus ojos puestos en sus ángeles. Y estaba el famoso Luzbel, que era aquel que dirigía los coros celestiales, lo traicionó, se convirtió en Satanás, se llevó a 2/3 partes de los ángeles y bla. Cuando creó al hombre, Dios estaba sanando su corazón, si es que se puede decir. Y lo que hizo es que dijo, voy a crear un hombre imperfecto que se equivoque y voy a crearle una solución desde antes para que él pueda sobrepasar esto que no pudo sobrepasar Satanás y que no se pierda. Claro. Entonces, Jesús estaba destinado a la cruz desde antes de que el hombre fuera creado, porque sabía que la naturaleza con la que estaba creando al hombre era imperfecta y que era pecaminosa. Ajá. Y entonces por eso desde Génesis nos empieza a hablar de la cruz y de la cruz y de la cruz y de la cruz y de la cruz. Él entendió, porque imagínense nada más, y esto es algo que a mí me pasa, ahorita acabo de cambiar de trabajo y a mí me cuesta mucho trabajo todo el tiempo entenderlo, yo le doy instrucciones a mi gente cuando sé que no lo van a hacer, ¿no? Y le doy la instrucción y digo, ay, pero se lo voy a decir y que no lo haga y que no sé cuánto, y cuando no lo haga le voy a decir y que ¿no? Y Dios dijo, los voy a hacer, se van a equivocar y por amor los voy a perdonar. Qué bonito. Y no solamente los voy a perdonar, porque eso es misericordia, le voy a darle toda mi gracia, le voy a dar todo lo que no merecen, por amor. Pero no sabemos entender ese amor, porque nosotros entendemos y la gente normalmente lo que quiere hacer es que quiere entender que Dios es como nosotros y no podemos entender que nosotros podemos aspirar a ser como Él, porque fuimos llamados a ser imitadores según la Biblia. Imitadores, ¿no? Según la Biblia, sí. Claro. Ahora, hablábamos y retomando, creo que la idea se nos quedó un poco en el aire. Sí. El espíritu que decíamos, Ajá. todos pueden recibir el espíritu de Así Dios. es. Y entonces, ¿todos lo tenemos? ¿Me decías no? No. No, a ver, explícame. Todos nacemos, ahora sí que es una herencia que fue prometida, así como fue prometida la carga del trabajo al hombre a través de su pecado y el dolor de reparto a las mujeres, perdón. Nosotros nacemos todos muertos en espíritu. El único que pudo venir a poner remedio a esa situación fue Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo a lo largo de su estancia
en la tierra, nos dejó muy claro que tenemos que hacer una confesión donde nosotros, ahora sí que, porque hay mucha gente que le gusta tener una relación con Dios callados porque nada más ellos saben lo que le dicen a Dios. Y dice la palabra de Dios, y está escrito en la Biblia, no es algo que René diga, ¿no? No. Dice, con el corazón se cree, ¿Se cree? ¿sí? Pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, se declara, se dice. Así es. Y Dios necesita que nosotros nos reconozcamos imperfectos, pecadores, incapaces de ser pecadores, y en esa impotencia de lograr salir adelante por nosotros mismos, No podemos. declarar que hay uno que sí puede, tomar esa fe que no tenemos, porque mucha gente dice, yo tengo fe, y les digo, ¿y en qué tienes fe? ¿No? De que hay uno que sí puede, y esa es la fe, de creer que Jesucristo sí puede, y entonces le va a decir, ¿sabes qué, Jesucristo? Yo te invito a que entres en mi corazón, a que laves mi pecado, ¿sí? A que el día de hoy sea hecho criatura nueva, y que todo lo que pasó hace un segundo antes de que yo te hiciera esta declaración, quede borrado y quede en el pasado. Ahora, hacer esta declaración puede tener un peso, por ejemplo, en el caso de personas que han estado toda su vida desde niños yendo y por tradición familiar a una iglesia católica. En el momento, porque no sé, René, de veras, qué ignorante, no sé si esta declaración se haga también en la iglesia católica. No es ignorancia, es más, no tienes que dejar de ir a la iglesia católica. O sea, es algo que tú tienes que hacer en intimidad con Dios y de corazón con Dios. Ahora sí que el primero que se la tiene que creer es tú mismo. Porque Claro. pues de la boca pueden salir muchas cosas, ¿no? Sí. Tienes que tener tu corazón enfocado, tu corazón y tu mente los tienes que tener enfocados hacia Dios, teniendo intimidad, y lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer acompañado de alguien. Hay mucha gente que le gusta que lo hagan acompañado de alguien. Lo único que tiene que hacer tiene que venir del corazón. Y lo más chistoso de todo es que después de eso no se siente absolutamente nada. ¿Sí? Porque mucha gente dice, ¿y ahora qué? No, les digo, no pasa nada. Terrenalmente y físicamente no pasa nada. Espiritualmente Pasan muchas son cosas impresionantes. O sea, esto es tan grande como que la Biblia misma dice que en el cielo se hace fiesta cada vez que alguien hace esto. Entonces imagínense más que grande, porque Dios tiene miles y miles y miles de años esperando que lo hagamos, ¿no? Y es como, ayer estaba haciendo un presupuesto con gente de la que tengo a cargo, y yo les explicaba una y otra vez lo que tenían que decir, como que no le quedaba claro, y cuando por fin lo hice le dije, ahora sí ya te quedó claro, vete a cenar donde quieras, yo pago la cena, ¿no? Estaba feliz, ¿no? Tenía horas invirtiéndole algo que era muy sencillo para mí, pero difícil para él, y para Dios es exactamente igual. Y cuando yo me lo imagino, y perdónenme, no me lo tome mal, yo así hablo, pero cuando le digo es como si les dijera, burro, pero ya entendiste, ¿no? No me lo tome mal, por favor, yo soy mal hablada en ese sentido. No, está bien, yo creo que se vale. Ahora, me refiero a que esto que acabas de decir es un signo muy característico de las iglesias evangélicas, es decir, hacer esta declaración, recibir a Cristo en tu corazón y comenzar a vivir tu relación con Él de otra manera y congregarte de otra manera, y hay rupturas. No. Cuando tú haces un compromiso con Dios, ya no tienes que hacer nada, porque como tú haces un compromiso, Él hace un compromiso. La diferencia entre Él y nosotros es que Él sí lo va a cumplir. No tienes que empezar a caminar con Dios. Ese es un mito. Es más padre y es más fácil si empiezas a caminar con Dios y le empiezas a echar ganas. Pero en el momento que tú hiciste un compromiso con Dios, la palabra habla de pactos, ¿no? Y el pacto es una palabra fuerte, es una palabra que tiene una implicación porque es pacto, ¿no? Y pacto viene de impacto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y en el momento que nosotros hacemos eso, dice la palabra de Dios. Y perdón que lo reitere tanto, pero no me gusta decir cosas que no vienen escritas en la Biblia. Bien. La palabra de Dios dice que en ese momento nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? ¿De cuál vida? Pues de la vida eterna. ¿De cuál vida eterna? De los que sí van a llegar un día a ver cara a cara a Dios, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál vida? Los que no van a pasar ni por el purgatorio ni todo eso que inventó Dante Alighieri, que es una novela fabulosa, pero nada que exista en realidad y que no viene en la Biblia, por favor. No viene. Y entonces no tenemos que empezar a caminar. Tenemos que empezarnos a dejar. Ese es el momento en el que Dios va a empezar a actuar. Y se los digo, yo me he alejado de la palabra en 1000 cantidad de veces. Y se los prometo, Dios me corretea día a día, pero me corretea con amor. Nunca nada que venga de Dios va a traer ni aflicción, ni remordimiento, ni arrepentimiento. Uno nada más se arrepiente una vez. Y es decir, Señor, perdóname por nunca haber caminado contigo. Ajá. Y entre esos, pues,
llévate todos mis pecados. Yo he pecado porque no iba contigo. Y ese arrepentimiento me va a dar vida eterna, me da salvación. Todo lo que haga yo después de eso es una cosa que vamos día a día a platicarlo con Dios. No es de, Señor, es que yo... No. No, al contrario. La relación con Dios tiene que ver con Dios. Y tenemos que darle chance a que Él actúe y nos hable, porque Dios habla. Pero, René, entonces, ya mantener una relación con Dios o con cualquier persona, cuando tú decides ya tener esa relación, necesariamente obliga a conocerte para mantener esa relación. Sí, lo tienes que conocer. Mira, vamos a plantearlo de esta manera muy fácil. Tú recibes devocionales míos no sé hace cuánto tiempo y un día decidiste escribirme un correo. ¿Sí? El correo yo no lo vi. Después me mandaste un segundo correo reclamándome que no te contesté el primero. Curiosamente yo vi el segundo correo y no el primero. Y después dije, ay, perdón, no vi el primero, ¿no? Es cierto. Y después, ahora que hablamos por teléfono, me dices que me mandaste un tercer correo al cual todavía no llego. No, porque recibes miles diarios. Así es. ¿Quién es la que está impulsando nuestra relación? Yo. Así es. Yo. Así es. Dios va a hacer exactamente lo mismo contigo. Dios tiene un anhelo de que tú lo conozcas y Él se va a acercar. No es tampoco que te sientes y digas, bueno, ya te recibí, ahora sí, bye. Eso es algo que hay en el corazón de cada quien, y si hice yo una confesión de corazón, me voy a preocupar por. Pero a partir de ahí no hay una regla. Lo mejor que puede hacer cualquier persona que declare conocer a Cristo es comprarse una Biblia y leerla, ¿no? A eso me refería. Sí, sí, porque pero sí. No es una obligación. A lo que voy es, no es una obligación. Pero sí, eso es un es una elemento necesidad, indispensable. Definitivamente. Y además es una necesidad. Empiezas a sentir la necesidad. Así es. ¿Y por Pero qué? esa necesidad es sembrada por ese espíritu que tú recibes. Claro. O sea, es que ahora empiezas a oír esa voz clara, ¿no? Sí. Antes oíamos una conciencia que nos reclamaba, porque dentro de nuestro corazón está esa palabra, y esa palabra dice, ojo, 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 ¿no? Ahora, la que está ya sembrada desde antes. Ahora van a empezar a fluir una serie de respuestas, que es esa comunicación nueva que tenemos con Dios. Y es un momento en el que no vamos a poder dejar de escuchar de Dios y vamos a empezar a entender cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y esa es la fidelidad de Dios, y es en el momento en el que tenemos que darle el crédito de Dios. Decirle... Sí, perdón, tengo que contarte otra anécdota. Claro que sí. Otra referencia que creo que vale la pena. Una persona que decide recibir a Cristo en su corazón, en esa dinámica que estás planteando, y inmediatamente siente esa sed de esa Biblia, y de esa palabra, la busca, la tiene siempre cerca de ella. Y en su familia, su madre tiene, porque ha sido católica toda la vida, tiene su propia Biblia católica, porque siempre hay esas divisiones, por desgracia, y ve a su hija tomando esa Biblia nueva que está leyendo, y le dice, y en vez de darle gusto, le dice, ¿por qué si siempre tuviste una Biblia, ahora te veo pegada de esa? Molesta a su madre. Claro, ¿Qué pasa ahí? es su conciencia que le reclama. Ah, es su conciencia. Es esa conciencia, es esa lucha interna que hay ahí, ¿no? Ajá. Porque a mí me gusta mucho. Yo tengo estas discusiones con mi mamá, tenemos esas discusiones maravillosas. Mi mamá siempre me dice, yo opino que, ¿no? Le digo, mamá, me encanta que opines, porque cada vez que tú opinas, me recuerdas de una cita en donde dice exactamente lo contrario, ¿no? Híjole. Y yo le digo, mamá, no hay mejores respuestas que la Biblia. Cuando tú ves a las personas y ves que hay esas luchas, porque a mí me toca platicar con ese tipo de personas todos los días, y no las estereotipo, sino que me toca que la gente se acerque a mí a reclamarme este tipo de cosas y cosas así. Y yo nomás les digo, es que la lucha es, porque es eso, como eso que platicábamos hace un rato. Yo te lo voy a decir y ya espero tu respuesta. O sea, ya tenemos, ya la mamá de esa persona ya tuvo ese diálogo previo en su mente, y entonces ya está preparada para la respuesta. Y muchas veces las personas que por alguna razón tomamos la decisión de acercarnos a Dios, no queremos que Dios nos ame, pero no queremos que ese amor se refleje. Y mucha gente dice, Dios está en nosotros, Dios está en mí y Dios está conmigo. Y les digo, tienen que leer la palabra. La palabra de Dios dice que yo tengo que ser reflejo. Y si uno refleja el sol con un espejo, lo único que le va a pasar al espejo es que a lo mejor se caliente, pero el sol nunca entra en el espejo. Exacto. ¿Sí? Dios pone en mí poder por medio de su Espíritu Santo, pero su Espíritu Santo nunca entra en mí.
yo reflejo el poder del Espíritu Santo y yo reflejo el amor de Dios, porque eso es lo que la palabra promete. Entonces, si una persona está diciendo, yo estoy en contacto, conozco a Dios, vivo con Dios, pero no lo refleja, Sí, eso nos plantea que hay un problema, sí. independientemente de las doctrinas. Lo decía Santo Arjona, ¿no? A ver, ¿No? Como decía, Jesús es verbo y no es sustantivo, y decía, la más religiosa de mi barrio era doña Carlota. sí. Hablaba del amor a los otros y me ponchó 100 pelotas, ¿no? Exacto, es una incongruencia tremenda. Entonces, sí, pero lo que pasa es que todavía nos falta llegar a esa etapa en donde encontremos a una persona que llegue, nos reclame, y antes de abrir la boca, por amor, entendamos sus motivos y le demos una respuesta que sane su corazón antes de decirle, es que esta es la Biblia y esta es la verdad. Tengo que decirte lo que necesitas para que tú te sientas tan amado como yo me siento amado, y la verdad, la neta, no entiendo por qué, porque el amor no viene de mí. Ahora te voy a contar también otro ejemplo. Y también es una madre de familia, con una de sus hijas que decide entregarle igual, hacer esta declaración que comentábamos. Y entonces empieza a haber un desgaste en la relación entre madre e hija. Y llega un momento en que la madre dice, no me estés recomendando a mí leer la Biblia, yo la he leído, ¿sí? ¿Por qué mejor no le recomiendas a las personas que recen el rosario? Es que es muy fácil. La que leyó la Biblia se saltó Mateo 6, ¿no? A ver, ¿qué dice Mateo? Dicen, justo antes, porque a mí me gusta mucho, hagamos la oración que nos enseñó nuestro Padre, ¿no? Y empezamos, Padre nuestro. Un versículo antes dice, cuando ores no hagas vanas repeticiones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe nuestra necesidad. El Padre Nuestro es un maravilloso esquema donde nos dice, Padre Nuestro es, antes de que te pongas a orar, hay una realidad de un mundo espiritual. Como hay uno bueno, hay uno malo, ¿no? Entonces ponle en claro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces dale esa honra, entiende y empieza a declarar lo que Él es. Y una de las cosas es que dice, ay, es que yo quiero tanto a Dios. No es que quieras a Dios, tienes que entender a Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es grande, que Él es bueno, que Él es... Pero tenemos que entender antes de expresarlo con nuestro corazón, porque nuestro corazón es lo que más se pervierte, ¿sí? Creo que es Eclesiastés, dice, cosa pervertida es el corazón, sí. Y la boca habla de lo que hay en el corazón. Nuestro corazón se puede confundir porque es parte de nosotros, no es parte de Dios. Es nuestra alma, somos almáticos, ¿no? Almáticos. ¿No? Uh-huh. Entonces, y por eso la gente dice, pues que reces el rosario. Si nosotros agarráramos realmente y nos pusiéramos a orar tantas veces el Padre Nuestro con entendimiento. Con entendimiento. ¿No? Yo me acuerdo, tengo una amiga que quiero mucho y en varias ocasiones ellos me daban raid a Monterrey cuando estudiábamos y nos echábamos el rosario de 15 misterios. Llegábamos en 6 horas, 15 misterios, era maravilloso, ¿no? Pero ya al final era gloria, gloria, se va a acabar, ¿no? Y no tiene nada malo el rosario. ¿Cómo no tiene nada bueno? O sea, es el sentido de estar en esa verdadera comunicación con Dios. Ahora, una de las cosas es, el rosario puede dar a muchas confusiones, porque una de las cosas es que la Biblia nos previene, no ores a los muertos, no ores a los ídolos, no ores a nadie que no sea Dios, ¿no? Exacto, con todo el respeto que se merece la gente que tiene una fe en alguna virgen y todo el asunto. No es que alguien esté en contra, el único que está en contra es Dios y nos da el libre albedrío de entenderlo, pero no se dan cuenta que no es que sea bueno o sea malo creer en la Virgen o no creer en la Virgen. Lo malo es el efecto que tiene y eso acarrea maldición generacional. Estás tocando temas muy profundos. Así es, o sea, el decir, ¿cómo era? Santa María, Madre de Dios, ¿quién va a rogar por ustedes? Dios no necesita, por eso dice, a mí me emociona nada más de pensar el día de la muerte de Cristo, porque decía, tembló la tierra, se partió el altar y lo más maravilloso, se rasgó el velo. Así es. Y para los que no tienen el entendimiento qué es eso, hay un lugar santísimo, ahí donde está la famosa mezquita en Jerusalén ahora, y ahí había un lugar que según las medidas de lo que dice la Biblia era un lugar de 4 por 4 metros, y era un lugar en donde toda esa presencia de Dios que tenemos aquí afuera se concentraba, era un concentrado de Dios.
Y ahí adentro bajaba la presencia de Dios y ahí Dios hablaba directamente con el sumo sacerdote, que era el que venía y traía instrucción al pueblo. Y lo único que dividía a Dios de los hombres era un velo, era una cortinita, ¿no? Y en ese momento dice, en el momento que murió Jesucristo, ese velo se rasgó y entonces ya no hay nada entre Dios y nosotros. Y Dios no está muy ocupado. Dios tiene tiempo para nosotros. Él es omnipotente, o sea, hace todo lo puede, es omnipresente, en todos lados está y es omnisciente, todo lo sabe. Y tiene tiempo para cada uno de nosotros en lo individual. Dios no está ocupado con los pobres de África, ¿no? Dios no está ocupado con los pobres de la periferia, ni con los niños enfermos de cáncer. Dios está ocupado con nosotros cuando le damos chance, ¿no? Qué bonito. Entonces, cuando nosotros ponemos a alguien entre nosotros y Dios, llámese sea una virgen, llámese sea un amigo de, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, lo único que estamos haciendo idolatría. Es el problema de fondo, ¿Sí? ¿verdad? Es el problema de fondo. La interpretación ahí en ese Así caso, es. el problema de fondo, particularmente en nuestros países Sí. latinoamericanos. René, el tiempo se nos está yendo, la hora casi se Wow. va. Este programa se estará transmitiendo el próximo martes 9 de noviembre, ¿verdad? Ya para entonces habrás dictado, y nos dio risa hace rato, habrás dictado la conferencia La productividad del alma. Así es. Y te dije, oye, qué interesante hablar de la productividad del alma. Y me dice René, pues es que así le pusieron a la conferencia. Yo ni sé. Así es. ¿Cuál va a ser el planteamiento central que harás en esta? Y que bueno, lamentablemente la entrevista saldrá cuando ya no estés en Zacatecas, pero un pincelazo de lo que Ok, muy sencillo, hablábamos ahorita del alma. El alma es lo que es nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La Biblia habla, y es una de las palabras que más me encanta, cuando la Biblia dice, mi amado, yo espero que tú seas prosperado en todo lo que hagas y tengas salud, ¿no? Ese es el deseo de Dios hacia nosotros. Y pone una condición y dice, mientras tu alma prospera. ¿Qué quiere decir? Por mientras el alma es transformada por el espíritu. Porque como el espíritu no lo controlamos, el alma sí. El alma es moldeable porque es ahí en donde radican nuestros hábitos. Ajá. Y el tema de lo que el tema que voy a platicar esta tarde habla de cómo hacer que nuestra alma sea realmente productiva en la tierra, en donde vivimos, con el toque del reino de los cielos. Imagínate. ¿No? Hace mucha falta, René, detenernos en estos temas hoy día, más que nunca. Yo creo que siempre ha hecho falta, ¿no? Desde que el hombre existe en la tierra. Pero me parece que estamos viviendo un momento sumamente crítico y en crisis de valores, de necesidad de saber, conocer la verdad, y que la misma Biblia dice que la verdad te hará libre. Así Entonces, ¿qué hacer en este momento? Tú, por ejemplo, contribuyes con esos devocionales en internet. Estaremos pasando la página para que te sigan quienes estén interesados en conocer un poco más de esto. Pero ¿qué más? O sea, disponer el corazón, deber acercarse a la Biblia, ¿qué es La mejor herramienta es tomar una Biblia. Yo les diría, y se los digo por experiencia, a mí me tocó a los 11 años de edad acercarme a una iglesia cristiana y yo he aprendido de la palabra por una iglesia cristiana, pero no es la iglesia cristiana lo bueno. Lo bueno es siempre acompañarse de alguien, ¿sí? Tomar una Biblia y sí, si crees que no puedes tomar la Biblia y leerla tú solito, acércate a alguien que sepa, pero también toma nota que todo lo que esa persona te está enseñando, que esa persona lo lleve a cabo en su vida, ¿sí? Y después aplícalo a la tuya, ¿no? Si de otra manera entrarías en una confusión tremenda. Es que entonces por ejemplo, es que yo no lo leo y que me lo expliquen, es que si te lo explico es mi interpretación. Y todo lo que les platiqué el día de hoy es mi personal entendimiento de la palabra. Y lo oramos, para los que no saben, antes de iniciar el programa oramos y dijimos que, o sea, mi intención es que lo que hoy se diga venga de parte de Dios y que no venga de mi entendimiento, ¿no? Pero se los comparto porque lo vivo. O al menos me esfuerzo de vivirlo todos los días. Es un esfuerzo, la verdad, todos los días. Pero no pueden tomarlo como absoluto. La Biblia promete un rema. Para los que no sabemos, un rema es esa revelación, ese entendimiento que viene desde Dios, impacta nuestra vida y la cambia, pero en su manera de vivir, no a nosotros. Cambia nuestra vida, no a las personas, ¿no? René, pues yo te agradezco muchísimo y voy a pedirte algo. Dime. Una breve oración para la gente que nos está viendo. Claro que sí. Antes de orar, le quiero invitar. Ahorita van a pasar la página. Dentro de la página hay un pequeño botón que dice, ya hizo usted esa oración. Si usted siente que pudiera
o quisiera realmente cambiar sus hábitos y realmente invitar a Dios a su vida, tómese el tiempo, le va a tomar 5 minutitos, pero el efecto va a ser eterno. No porque lo diga René Giseman, sino porque lo dice la Biblia y me consta y le consta a millones de personas que lo han hecho, ¿sí? Y el día de hoy le quiero invitar, incline su cabeza, póngase de pie o como usted se sienta cómodo y vamos a invitarle a Dios que sea parte de esto, ¿sí? Amado Dios, Señor, sabemos que tú tienes un propósito en lo que se hizo el día de hoy. Y yo te pido, Señor, establece tu Santo Espíritu en todas las casas que se vea este programa, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esa paz, esa tranquilidad, pero sobre todo esa necesidad de ti, Señor. Que aquellos que han decidido seguirte, Señor, se hagan lo siguiente, Padre, que es lo que tú has indicado, llevar ese evangelio y esa verdad a todo lugar, Señor. Que no haya más gente que crea en lo pasivo, sino que crea en lo activo, Señor. Y que los beneficios de tu reino, Señor, sean reflejados en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron. Les dije que sería una muy buena conversación. Yo estoy muy agradecida con René por haberlo aceptado, hacer el espacio en su agenda por Zacatecas. Y bueno, Diálogos es un espacio de conversaciones sobre diferentes temas de interés. Ya saben, los martes a las 9 de la noche los espero y la repetición en los fines de semana. Si usted no pudo seguir este programa de principio a fin, tiene la enorme oportunidad de hacerlo el próximo fin de semana. No se lo pierda. Yo los espero como siempre. De nuevo, gracias René. Gracias. Bienvenido a Zacatecas. Y bueno, hasta luego, hasta siempre. Hasta luego.